último, el compañero Mario Almirón, que sí es abogado y es profesor de la licenciatura en Organizaciones Sociales y Culturales, ha sido secretario general de SADOP Córdoba, ha sido secretario general gremial de SADOP Nación y en la actualidad es nuestro secretario general, compañero de muchos años, militante, trabajador, defensor realmente de los derechos y de todo lo que significa condiciones y medio ambiente de trabajo, de la libertad de enseñanza. Y bueno, Mario, hoy es una alegría muy grande tenerte acá con nosotros. La seccional Rosario, una seccional que Mario también ha querido mucho y que fue el promotor, no sé si se acuerdan ustedes, de ese congreso extraordinario y maravilloso que hicimos sobre derechos de los trabajadores. ¿Lo recuerdan? Más de 1000 personas. Él fue el que puso la cara, pidió la plata, nos peleamos en Buenos Aires. Bueno, ese fue Mario. Mario, gracias por estar acá y bueno, un aplauso para nuestro secretario general recién electo. Bueno, muchas gracias, María. Muy buenos días, compañeras, compañeros. La verdad que es una gran alegría estar compartiendo aquí, como dijo María, un lugar al que nos gusta venir, debe ser porque nos tratan bien. Y bueno, felicitar a la seccional Rosario del SADOP por esta actividad tan importante. Felicitar a Martín Lucero, el compañero secretario general, que digo, por un lado se lo merece porque trabaja fuertemente por los docentes privados, y por otro lado también lo felicitamos para darle un poco de ánimo porque quizás el club al que él pertenece no le da alegrías. Bien. Después, bueno, transmitir también la satisfacción de compartir esta mesa, estas reflexiones, con dos personas que tienen trayectoria y convicción en la concertación de políticas educativas y laborales. A mí me tocó, como decía María, ser secretario gremial nacional cuando Roxana fue funcionaria en la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que demostró allí toda una disposición y una vocación al diálogo y a la concertación con los gremios docentes que no es tan común, digámoslo también, en los funcionarios de las jurisdicciones en nuestro país. O sea que, además de lo que Roxana sabe y conoce desde su formación, cuando le tocó estar en la función pública, fue una persona que trabajó para darle más participación a los docentes, así que nuestro reconocimiento a ella. Y en el caso de Rodolfo, que nos conocemos también hace bastante tiempo, se trata, además de un compañero, una persona comprometida con la educación, se trata de, diría yo, una rara avis en la representación empleadora de nuestro sector. Primero porque pertenece a una entidad que se acepta y reconoce como representativa de los empleadores, ¿no? Cuestión que es muy importante porque nosotros desde SADOP hemos sufrido durante mucho tiempo, la no aceptación, el no ocupar el rol, el omitir por parte de un sector de empleadores de la enseñanza privada el reconocerse como tal. Me parece que aceptar lo que uno es una parte muy importante que en el caso de ADEPRA, CAIEP y Rodolfo eso se cumple. Y lo segundo es que, por eso digo rara avis, porque nuestros empleadores lamentablemente no han tenido convicción de negociación colectiva y yo sé que tanto Rodolfo personalmente como su entidad son quizás los que han tenido más disposición a negociar colectivamente las condiciones de trabajo de los docentes privados. Así que bueno, un gusto y también un reconocimiento a esa posición. Por lo tanto, algunas de las cosas que por ahí voy a decir no son aplicables a justamente él y la entidad que él representa. Bueno, compartir algunas reflexiones, como se dijo y como bien lo dijo Martín, no es una conferencia, no es formal. Voy a tratar de ser sintético para invitarlos al debate, a las preguntas, estamos a disposición para eso, para que puedan coincidir o disentir con total libertad.
Lo primero es pensar que la educación se da en un contexto, ¿no? Para nosotros es un contexto social. La sociedad para nosotros se vincula con la cultura y la cultura con la educación. Es decir, no podemos pensar, me parece a mí, el sistema educativo nacional y la educación de gestión privada sin pensar en la cultura y en la sociedad. La primera pregunta que uno se hace en este intento de síntesis, que seguramente va a ser incompleto, pero es un intento de plantear algunos ejes, la pregunta que uno se hace, decía, es ¿en qué sociedad queremos vivir? ¿En qué sociedad queremos vivir los argentinos y los que no siendo argentinos habitan este suelo? Y uno responde desde su convicción, pero también desde el proyecto del SADOP, responde, queremos vivir en una sociedad democrática, cada vez más democrática. Una sociedad democrática es para nosotros una sociedad donde se respetan los derechos, se respeta la dignidad de la persona, es una sociedad que promueve la justicia y la equidad y la no discriminación, es una sociedad que enfatiza y protege valores, es una sociedad con inclusión. Y hablo de una sociedad democrática y no de la sociedad democrática, porque me parece que puede haber muchas formas distintas y dinámicas, digamos, que una sociedad tenga para fortalecer su democracia como forma de vida. Por eso digo, no hay para nosotros un modelo, no es la sociedad democrática como si fuera una sola, sino es un modelo en un contexto histórico, en un momento determinado. Y hablo de sociedad democrática y la distingo un poco de la forma de gobierno democrática. La forma de gobierno que obviamente nosotros compartimos es importante, pero me parece más importante y más profundo entender la democracia como una forma de vida. Y entonces la democracia no es solamente un tema del Congreso, del Poder Ejecutivo, no es un tema de políticos y especialistas, sino la democracia es un tema también de las escuelas, de los docentes, de los padres y de la sociedad. Creo que una tarea de todos los días, la tarea de todos los días es fortalecer y consolidar esa democracia en el ámbito en que a cada uno le toca actuar. A nosotros nos toca actuar en el ámbito educativo, en el ámbito sindical, en el ámbito laboral. Y en esos ámbitos nosotros queremos que haya cada día un poquito más de democracia en nuestro país. Mirado desde ese punto de vista, desde profundizar la democracia en la sociedad, yo pensaba, digo, bueno, ¿qué sería para nosotros la educación? ¿Cómo ubicamos a la educación? Se dijo acá un bien social, como dice la Ley de Educación Nacional, y compartimos, pero agrego un elemento más para el debate, que es mirar a la educación como un derecho humano. Mirar a la educación como un derecho que toda persona tiene por el hecho de ser tal. Los derechos humanos, digamos, sería largo explicarlo acá y no quiero extenderme mucho, pero a modo de síntesis, ha sido una construcción en el mundo jurídico occidental, ¿sí? Una construcción que costó mucho. Tuvimos que atravesar experiencias terribles para la humanidad, como el nazismo y el fascismo, para que despertara de alguna manera la conciencia sobre la necesidad de preservar y respetar la dignidad del hombre y los derechos humanos. Y estamos hablando de derechos humanos en sentido muy amplio, no solo el derecho humano a la vida, a la libertad, sino a todas aquellas potencialidades que las personas tenemos a poder alcanzar nuestros fines existenciales, a poder desarrollarnos plenamente. Y hablo de construcción porque no es que los derechos humanos están allí terminados y concluidos, ¿no? Como cuando hablaba de la democracia hablaba de una tarea cotidiana, también los derechos humanos son una tarea cotidiana que nosotros tenemos que ejercer y desarrollar. Mirar la educación como un derecho humano significa no mirarla como una mercancía, significa mirarla como un bien que debe ser accesible a todos. Si es un derecho humano, no puede estar accesible solo a algunos. Yendo a la escuela privada, digamos claramente, no puede estar accesible solamente a aquellos que la puedan pagar, porque si no, no es un derecho humano.
sino se trata de un servicio público que un consumidor, como decía bien Martín, o un usuario consume. Si la educación es solo un servicio público y yo no pago, como ocurre con, no sé, el agua potable o la electricidad, me la pueden cortar. Pero la educación no es un servicio público, la educación es un derecho humano y en todo caso es un servicio social. Y por eso es tan importante que se garantice su pleno goce, de alguna manera, ¿no? Esto tiene que ver con, lo dijo Rosana también, un principio importante para toda política educacional que se plantee en una sociedad democrática, que es la justicia de las oportunidades. Preferimos hablar de justicia y no de igualdad de oportunidades, porque igualdad de oportunidades quizás, como es una expresión un poco ambigua, puede inducir a pensar que basta con darle a todos la posibilidad de. En ese sentido, la Constitución Nacional de 1853, que tiene una inspiración fuertemente liberal, plantea más bien la libertad de enseñar, la libertad de aprender. Es como que el Estado lo que tiene que hacer solamente es remover los obstáculos que hacen al acceso de ese bien, de esa educación. Nosotros, la verdad, creemos que un desafío que plantea la educación y también la educación de gestión privada de cara al Bicentenario es que no sea solo una libertad que pueda ser ejercida por aquellos que tienen condiciones materiales reales para ejercerla, sino que sea un derecho, plenamente un derecho, y que signifique esto de la justicia de las oportunidades. ¿Qué sería la justicia de las oportunidades? Distinguiéndola de la igualdad. La igualdad es darle a todos lo mismo, la posibilidad de. La justicia es darle a cada uno lo que cada uno necesita en función de su situación. Y esto tiene mucho que ver con las políticas de inclusión y tiene mucho que ver con lo que Martín planteaba muy claramente antes, de que no esté la escuela privada fuera de la posibilidad de programas y planes que tienen por objetivo integrar a aquellos que de otra manera son excluidos del sistema educativo o excluidos de ciertos beneficios, saberes, aprendizajes. La educación como derecho humano, uno podría plantearse, bueno, ¿quién es el que la provee, la brinda? ¿Quién da educación? Sería una pregunta obvia y elemental, pero que uno se hace. Yo digo, la principal educadora es la familia. Si nosotros olvidamos que la familia es la principal educadora, me parece a mí, le ponemos a la escuela y a los docentes una carga excesivamente grande. Si la escuela no puede, y creo que no debe, hacerse cargo de cuestiones que tienen necesariamente que ser resueltas en el ámbito familiar. La escuela sola no puede. Creo que hay un rol muy importante que hay que insistir mucho porque está desdibujado en la realidad, que es el rol educador de la familia. La familia sola tampoco puede, está claro, y por eso es muy importante el Estado educando y la educación de gestión privada, colaborando el Estado y la educación de gestión privada con la educación que la familia hace y la familia colaborando con el Estado y las escuelas privadas. Este desafío de la inclusión me parece central. Cuando se planteó la ley 1420 en consonancia con un proyecto de país que esperaba inmigración y miraba hacia afuera, de algún modo incluir a los inmigrantes, eran muchos, fue uno de los objetivos de esa generación y por eso la ley 1420 plantea la enseñanza primaria básica como obligatoria y generalizada, accesible a todo el mundo. Hoy no tenemos ese problema de, o por lo menos no lo tenemos planteado así, con esa profundidad, de la inclusión de hermanos de otros países que vienen a habitar este suelo. Sí tenemos, me parece a mí, que incluir a muchos argentinos y muchas argentinas que todavía no acceden a la escuela, que les cuesta ingresar y permanecer, egresar, y que tienen muchas dificultades porque están en situaciones de marginación. El otro día en el Ministerio de Educación tuvimos oportunidad de ver los resultados del último censo poblacional, el censo del 2011. Si uno lo compara con las cifras del censo 2001, que es el anterior,
avanzamos en niveles de matriculación, de escolarización, avanzamos en que esta cuestión que plantea la Ley de Educación Nacional de la enseñanza secundaria obligatoria empieza a verse en cifras, pero digamos que hayamos avanzado mucho en esto de crecer en derechos y hacer más democrática nuestra sociedad, no significa de ningún modo que, digamos, estemos conformes o satisfechos, porque sabemos también que falta mucho, y que falta mucho para incluir a los que hoy están fuera del sistema educativo. Un capítulo aparte que no voy a desarrollar, pero quiero dejar señalado, además de educar la familia, la escuela estatal y la escuela privada, educan también los medios masivos de comunicación social. Y educan es una forma elegante de decirlo. En realidad, lo que hacen es una labor que sabotea, que agrede, que de alguna manera, en general, hay excepciones, pone en cuestión la labor de los docentes. La televisión en particular, se habló aquí de la sociedad de las pantallas que vivimos, es permanentemente una difusión de antivalores, ¿sí? En donde se cultiva el cinismo, se considera a la mujer como un objeto, se discrimina a las personas pobres. Me parece que no vamos a solucionar la cuestión educativa de cara al Bicentenario en Argentina si además de propiciar reformas en el sistema educativo no propiciamos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en esta democratización de la sociedad nosotros logramos que se sancionara, se haga realidad, ¿no? Tenemos una ley interesante, pero en la realidad los medios masivos de comunicación siguen teniendo un rol en muchos casos negativos en la educación de nuestros chicos y de nuestros jóvenes. Creo que en la cuestión de la equidad y la inclusión es muy importante que no haya discriminaciones en el acceso y permanencia en la escuela privada, sobre todo en un país que tiene, como el nuestro, el diseño del aporte económico del Estado para el pago de sueldos en muchas escuelas privadas. En una reunión en el gremio que compartimos hace unos días con Rosana, yo me acordaba de la Constitución alemana vigente. La Constitución alemana reconoce a las escuelas privadas, reconoce la posibilidad de que otorguen títulos con validez oficial, les reconoce un aporte económico desde el Estado, pero los obliga a algo importante, ¿no? Diría dos elementos muy importantes. El primero es que las condiciones de trabajo de los docentes sean justas y adecuadas y revelen o expresen un cumplimiento estricto de la normativa laboral y de seguridad social. Esa condición está puesta en la Constitución alemana. Y la otra condición, que no es menos importante para nosotros, es que en las escuelas privadas que tienen aporte económico del Estado para el pago de salarios, no se pueda discriminar de ninguna manera a un alumno por la condición socioeconómica de sus padres. Está claro, no se pueda discriminar a ningún alumno porque su padre no pueda pagar la cuota. ¿Sí? Nosotros, lamentablemente, en algunos lugares del país, todavía tenemos alumnos de escuelas privadas a los cuales no les entregan el boletín, los hacen volver, no les dejan rendir un examen porque su padre no puede o no quiere pagar la cuota. Es decir, hacemos recaer en el chico, en el joven, en esta persona que tiene derecho humano a educarse, un problema económico que tiene que ver con el padre del menor. Me parece que estas cosas no deben seguir pasando en el sistema educativo nacional para que el principio en el cual nosotros creemos, que es la libertad de enseñanza, obviamente no creemos en el monopolio del Estado en materia educativa, ya lo dijimos, educa a la familia y colaboran con la familia, el Estado y las escuelas privadas. Digo, creyendo en la libertad de enseñanza fuertemente, creemos y sostenemos que esa libertad no puede ser la negación de otras libertades. No puede ser la negación de la libertad de educarse y no puede ser la negación para los docentes de desarrollar su tarea en condiciones equitativas. Creo que, yendo específicamente a la situación de los docentes, es absolutamente imprescindible rediseñar el marco laboral, jurídico en el cual desarrollamos nuestra tarea.
La ley 13.047, que es nuestro estatuto, cumplió ya 65 años, ¿no? En 65 años, desde 1947 a ahora, es más o menos la misma edad que tiene el SADOP, han pasado en nuestro país muchísimas cosas. Ha habido muchísimos cambios de todo tipo. Y en general hemos ido en muchos aspectos evolucionando con retrocesos, pero evolucionando hacia mayores niveles de conciencia en la sociedad sobre la protección de ciertos derechos. La ley 13047 fue muy importante en su momento. ¿Por qué? Porque los docentes privados en el año 47 en su mayoría trabajaban gratis. Trabajaban sin cobrar, obviamente no porque no quisieran cobrar, sino porque los empleadores en ese momento no le pagaban. Y por eso fue de alguna manera un avance que la ley 13.047 fijase una equiparación para los docentes privados que podían cobrar al menos el 60% del salario que cobraba un docente estatal, ¿no? Fue en su momento una paritaria esto, compañeros del SADOP que están aquí lo conocen igual o mejor que yo. El SADOP pedía ya en ese entonces que los docentes privados cobráramos al menos lo mismo que los docentes estatales. Repito, la mayoría trabajaba gratis. Muchas entidades, sobre todo vinculadas a la Iglesia Católica, sostenían que eso iba a producir el cierre de las escuelas privadas y que debía excluirse de la 13047 toda forma de equiparación, y de alguna manera el laudo del gobierno de ese entonces, encabezaba el general Juan Domingo Perón, fue, bueno, entre el sindicato que pide el 100% de equiparación y los empleadores que no quieren pagar nada, el 60%. El 60% fue un avance. Después el estatuto del docente, la 14.473, equiparó al 100% y dijo que cobrábamos igual salario. Y la ley de Educación Nacional dice que tenemos derecho a un salario mínimo igual al de los docentes estatales. Es decir, ha habido toda una evolución en materia de derechos. Esto quiso ser solo un ejemplo. Y creo que a esta altura es muy necesario ayornar la ley 13.047. La ley 13.047, que es por un lado un estatuto profesional, pero por otro lado es la ley que de alguna manera organizó, ¿no?, la enseñanza privada en nuestro país. La ley 13.047 tiene un organismo que corre el riesgo de ser un zombie, que se llama Consejo Gremial de Enseñanza Privada. ¿Ustedes saben lo que es un zombie? A ver, ¿qué es un zombie? Un zombie es un muerto que camina. Eso es un zombie, ¿no? Y creo que si nosotros no ayornamos el Consejo Gremial de Enseñanza Privada a los tiempos que corren, el riesgo es que algo que en su momento fue muy útil e inteligente, en realidad no solo no sirva para el desarrollo de la enseñanza de gestión privada de cara al Bicentenario, sino que sea una traba. A mí me causa gracia, pero uno a veces se ríe para no llorar, cuando todavía hoy en las resoluciones del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, cuando se fijan los salarios de los docentes de materias extraprogramáticas o de academias, figura la radiotelegrafía. Yo no sé si ustedes todos los días trabajan con telégrafo. A mí me da la impresión que se está como pasando de moda. Escucho hablar de notebook, de tablets, de iPhone, de BlackBerry, pero no escucho hablar de telégrafos. Digo, caricaturizando, lo que trato de decir es un esquema normativo y laboral pensado para hace 65 años. Y lo tenemos formalmente vigente, pero absolutamente cuestionado. Primero por la realidad y después por las propias normas que surgieron, como la Ley de Educación Nacional, que garantizan otros derechos y organizan de otra manera esta cuestión. Creo que hay que rediseñar la Ley 13047, reformarla parcialmente o reemplazarla por una norma que, reconociendo la libertad de enseñanza, la adecue al nuevo diseño del sistema educativo de la Ley de Educación Nacional y que en el plano laboral sustituya este organismo 13047, que es el Consejo Gremial, por algo que tenga más que ver con la realidad que hoy vive nuestro país. Hoy vive una realidad de negociación colectiva. En el año 2004 se sancionó una ley de reforma laboral que expresó en el fondo una política del gobierno del entonces presidente Kirchner y que continúa.
que es, en materia de políticas laborales, fomentar la negociación colectiva, que es una manera interesante, vuelvo al principio, de democratizar las relaciones laborales. El método más democrático de regular relaciones laborales, no solo en la enseñanza privada, sino en cualquier actividad, es la negociación colectiva, porque representante de los empleadores, representante de los trabajadores y el Estado, que homologa, lo que hacen en definitiva es acordar cuáles son las condiciones de trabajo. Entre el 2004 y el 2011 en la Argentina se firmaron 9.337 convenios colectivos de trabajo. 9.337 convenios colectivos de trabajo, que comprenden, que benefician, podemos decir en algún sentido, a 4 millones o a más de 4 millones de trabajadores. Es una absoluta vergüenza, es algo inaceptable que la docencia privada sea uno de los pocos gremios y actividades en nuestro país que aún no tiene convenio colectivo de trabajo. Los convenios colectivos responden más a la dinámica real de la sociedad y de los cambios. Los convenios colectivos tienen vigencia por 2 o 3 años. Los acuerdos salariales tienen vigencia por 1 año y a veces por meses, ¿no? Ustedes acá lo conocen porque tienen experiencia de negociación colectiva en la provincia de Santa Fe y una experiencia muy interesante. Creo que es imposible pensar que en una sociedad que está en permanente cambio, una ley va a durar permanentemente por 60 años, pudiendo resolver con justicia y equidad situaciones que son todo el tiempo nuevas. Por eso la negociación colectiva también es necesaria desde esa perspectiva. El derecho no es una cosa que está quieta, sino está permanentemente en construcción. La realidad va cambiando y la única forma de dar cuenta de esos cambios es completando la normativa con acuerdos colectivos, con convenios. Eso es lo que hacen todas las actividades, incluida la educación, en otros países del mundo, porque los docentes privados de España tienen convenio colectivo, los docentes privados de Alemania tienen convenio colectivo y podríamos seguir dando ejemplo de que también en la educación es posible celebrar convenios colectivos de trabajo y fijar autónomamente nuestras condiciones de trabajo. Nosotros no podemos creer a esta altura que el Estado, solamente el Estado unilateralmente, o los empleadores unilateralmente, sean quienes fijan nuestro salario, nuestra estabilidad, nuestra formación profesional, nuestra vinculación entre la tarea y la salud. Creo que en algún sentido es insostenible que tengamos paradigmas laborales en la escuela privada que no responden a una sociedad democrática, sino que responden a una sociedad de otros tiempos, donde el autoritarismo era lo que se sostenía como práctica y se sostenía a rajatabla. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar como sindicato que en las escuelas privadas funcione un esquema de orden y obediencia. Nosotros creemos en la libertad de las escuelas, pero también creemos en la libertad en las escuelas. Y la libertad en las escuelas significa que los docentes no seamos tratados como objetos, significa que tengamos participación en algunas decisiones, significa que seamos escuchados y consultados, y significa además que seamos considerados personas dignas de buen trato. Todavía hoy, a esta altura del desarrollo de los derechos en nuestro país, tenemos en muchas escuelas privadas argentinas episodios de discriminación, despidos arbitrarios, sanciones arbitrarias y maltrato. Y la verdad es que nosotros como gremio, cuando nos planteamos nuestro plan de acción, vemos a la negociación como un medio interesante. La negociación tampoco es un fin en sí mismo. Es una manera de conseguir mejores condiciones de trabajo para todas nuestras compañeras y compañeros. Y es un medio valioso. Y la verdad creemos, estamos convencidos de que es la única manera de, a una situación laboral que es ya de por sí y naturalmente, como toda relación laboral potencialmente conflictiva, canalizar ese conflicto, no reprimiéndolo, sino resolviéndolo con justicia. Por eso, en todo foro, en todo ámbito, en toda cuestión donde nos invitan, ponemos como eje central la necesidad de que los docentes privados argentinos, que somos, como se dijo acá, 250.000,
tengamos, como tienen todos los trabajadores argentinos y del mundo, el convenio colectivo que reconozca nuestros derechos, que reconozca nuestra dignidad y que nos ponga en la situación que tenemos que estar, en la que necesitamos, pero también, compañeras y compañeros, en la que merecemos. Esto de la construcción de los derechos hace que, bueno, tengamos necesariamente que discutir, debatir en todos los ámbitos, como decía antes, nuestro reclamo. Y digo, bueno, para cerrar y finalizar, una invitación y una convocatoria a todos a comprometernos con estas cuestiones. El SADOP está por estos días en conflicto porque entendemos que han pasado, desde el primer reclamo de SADOP en el año 1991, han pasado 21 años. 21 años es mucho tiempo. En 21 años, coherentemente, el SADOP ha venido reclamando concertar sus condiciones de trabajo con los empleadores. Creemos que no hay ninguna razón válida para que esto no se haga, para mejorar las condiciones de trabajo de muchas de nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, habiendo pasado 21 años, ahora en septiembre se cumplen estos 21 años del primer reclamo de SADOP, allá por 1991, y no teniendo consolidada nuestra negociación colectiva, es que estamos desarrollando un plan de acción gremial que tiene manifestaciones en todo el país, pero que particularmente a partir de la semana próxima va a tener expresiones callejeras en Buenos Aires, porque estamos convencidos de que estamos reclamando algo justo. Y como estamos convencidos de que estamos reclamando algo justo, con esa fuerza, con esa convicción, vamos a salir a la calle y los convocamos a todas y a todas a sumarse a este reclamo. Muchas gracias.